La luz del sol brillaba a través de los grandes cristales, haciendo que todo resplandeciera. La hierba verde, las rosas perfumadas, lilas, lirios, dalias y una gran diversidad de flores de colores adornaban el lugar junto a grandes estatuas de hermosas figuras y sonidos frescos y relajantes. La sensación era como volver al sur, en Romania. Elenia, que acompañaba a Ruby, miró maravillada del lugar, sorprendiéndose por la belleza del invernadero. Las magníficas fuentes y todo el lugar en general era hermoso y Ruby no pudo evitar sonreír mientras veía cómo su cuñada caía embelesada por la simulación de su tierra natal. Sintiéndose emocionada entonces, Ruby le preguntó qué tipo de flores le gustaban a Elenia, pues estaba muy dispuesta a armar una corona de flores para ella. Elenia entonces se sentó en un banco cubierto de rosas y miró a su alrededor mientras Ruby recogía las flores adecuadas. Sin embargo, de pronto escuchó cómo su cuñada cambiaba de tema y se enfocaba en los miles de invitaciones que había estado recibiendo últimamente. Lo cierto era que todas las actividades sociales a las que había asistido hasta ese momento solo habían sido las reuniones de equitación y el evento de caridad de Santa Inés. Pero después de que su marido realizara el banquete en su nombre, las invitaciones habían volado de todas partes, desde simples invitaciones con fiestas del té hasta reuniones sociales de alto estatus. Por supuesto, toda esta inesperada atención no fue solo por el hecho de que realizaran el banquete a su nombre, sino también al hecho de que finalmente había realizado su ceremonia de juramento. Sin duda, a los ojos de los demás, su relación con su esposo era vista de otra manera. Incluso para el arzobispo, que siempre parecía mantener un rostro inexpresivo, lucieron diferentes aquel día. Sí, finalmente Ruby había sido capaz de construir un castillo y se sentía muy satisfecha sabiendo que su altivo esposo le había prometido que jamás la dejaría regresar a Romania. Sin embargo, no se sentía muy segura con lo que le estaba diciendo Elenia en ese momento. Si bien era cierto, debía tomar la responsabilidad de los asuntos del ducado, no podía estar segura de que los demás lo tomaran bien si lo hacía tan repentinamente. La voz de Elenia se enfrió de inmediato mientras le decía a Ruby que ella era la anfitriona de Omerta ahora. ¿Quién podría atreverse a pensar diferente? Pues la persona que lo haga sería expulsada de inmediato. Ruby, que se había quedado en su lugar observando a Elenia, no pudo negar que tanto su marido como su cuñada eran hermanos, pues ambos se veían igual de intimidantes. Pero más allá de eso, lo que Elenia sugería era muy poco realista. Siendo honestos, todos los sirvientes eran antiguos y leales, en particular la ama de llaves, que parecía tener una mirada de reproche instalada en su cara cada vez que la veía. Y si Ruby empezaba a involucrarse en las gestiones del ducado, no dudaría que esa mujer mostraría su hostilidad nuevamente. Obviamente, eso no se lo mencionó a Elenia, pero dado que era la primera vez que se haría cargo de algo así, sin duda cometería errores. El rostro de su cuñada se suavizó al escucharle decir esto último y le dijo que ella se encargaría de enseñarle paso a paso, pues desde que era muy pequeña, ella había tenido que estudiar todo acerca de la administración del ducado. De hecho, sus responsabilidades habían comenzado mucho antes de que su madre muriera. Ruby, que había estado escuchando atentamente, vio como una mirada de amargura cruzaba el rostro de Elenia e instantáneamente la pena la embargó. Ella no estaba en condiciones de sentir pena por nadie, pero era completamente consciente de cómo la combinación de depresión y los trastornos alimenticios de su madre habían afectado parte de su infancia y seguían persiguiéndola. En su primera vida, su hermana había pasado por una situación similar, así que Ruby podía entenderlo. Y más teniendo en cuenta que en un mundo tan arcaico los conceptos de depresión y la salud mental eran casi desconocidos. Elenia había visto discutir a sus padres desde que era muy pequeña y jamás entendió la razón exacta. Después de que su madre murió, Iska y su padre se distanciaron, y fue entonces que su hermano tomó la decisión de convertirse en un paladín, con la ingenua idea de que algún día encontraría a su madre, aun cuando muy posiblemente ella sería irreconocible. Ese hecho hizo que la piel se le erizara, pues Iske tendría que haber extrañado realmente a su madre. De pronto, Elenia giró su rostro ligeramente avergonzada por haber estado contándole todas esas cosas tan íntimas a Ruby, por lo que le pidió que lo mantuviera en privado, como un secreto entre ellas dos. Algo que emocionó mucho a Ruby,